empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos, ahora jubilosos a Cristo nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente de ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos,
Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: Les aseguro que si ellos se callaran, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues también nosotros hoy estamos aquí porque hemos reconocido que Jesucristo es el Rey del universo, es el Rey que vino a darnos la salvación, y queremos entrar también alabando, como nos lo dice San Lucas, como esta multitud que iba junto a él, gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que esto que nosotros hoy estamos realizando no sea simplemente porque se nos acostumbró así, porque ya es una tradición, sino porque realmente somos capaces de entender que el Señor es nuestro Rey, que Él es quien vino a darnos la salvación, que nosotros hoy comenzamos a acompañarlo en su vida, en lo que será su muerte y también su resurrección. ¿Para qué? Para que Él, dando su vida por nosotros, podamos también nosotros dar la vida por nuestros hermanos, estar siempre conscientes de aquello que nos ha dejado, aquellos 2 mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que este camino que nosotros también vamos a llevar hasta encontrarnos con el Señor, siempre podamos ver que Jesucristo es el Rey de nuestra vida, que Él se entregó por nosotros y que Él ha sido enviado por el Padre para darnos la salvación. Así que, hermanos, pues vayamos todos con gusto en esta procesión hasta la casa del Señor, para que también nosotros vayamos dando gloria a Dios. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con gran júbilo al Señor. Para ir en la procesión, ¿quién va a ir primero? El incensario, la cruz alta y los ciriales. Después irá la imagen del Señor. Después la cruz con los apóstoles, el coro. Después del coro, todos nosotros acompañando a Jesús en este camino. ¿Nos ayudarías a llevar la mesa, por favor? Sí, si quieres irla ahorita que abran, la acomodas allá adelante, por favor.
La mesita, por favor. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabra de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la palabra a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos ni salivazos. Pero el Señor me ayuda y por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifica los linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Voy a anunciar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no se responde nada para cuando hacemos la lectura de la pasión, simplemente se anuncia y nosotros como pueblo guardamos silencio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, que el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más
el que está a la mesa o el que le sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. El que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a una distancia como de tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó y fue hacia sus discípulos, y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y le dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho:
antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: adivina quién te ha pegado. Y proferaban contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no me van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo. Pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de las que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo. Lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volteó hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos.
porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas sepúltenos, porque así tratan al árbol verde. ¿Qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y él le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, era hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios. Él se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde todavía no habían puesto a nadie. Era el día de la Pascua, ya que iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos podemos sentar. Solamente una pequeña reflexión de lo que acabamos de escuchar. Nosotros hoy comenzamos esta celebración con la procesión de los ramos en los cuales venimos alabando al Señor y también teniendo en cuenta de que Él es el Rey y el Salvador de toda la humanidad. Pero hay algo en lo que hoy escuchamos en esta pasión de San Lucas, en lo que quiero hacer un poco de énfasis, y es en cómo ese malhechor que estaba junto a Jesús pudo ver que Él era el Mesías, que Él era el Rey de los judíos en su misma situación, viendo la misma fragilidad humana de Jesús. Él no esperaba lo que todo el pueblo de Israel quería ver, ese Mesías regio, pero un Mesías regio como lo ve el mundo, con poder, con ejércitos, con dinero, que quería que salvara al pueblo de Israel de una manera que viniera a destruir a aquellos que lo tenían oprimido. Lo vio en la cruz. Y para nosotros los cristianos, esta cruz es signo de salvación, ya que en ella Cristo entregó su vida por nosotros, ya que en ella Cristo se hace esta ofrenda para el Padre para salvación de la humanidad. Y este malhechor pudo ver realmente en esa fragilidad, en esa humanidad, al Mesías, al esperado. Y es por eso que le dice que cuando esté en su reino, Él también quiere estar. Él también quiere ser parte de ese reino, y no de un reino aquí en la tierra, sino del reino que Jesús vino a anunciar, que es el reino de Dios. Y Jesús le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en esa acción que se está realizando en ese diálogo, podemos ver que aún en el suplicio, Jesucristo le está otorgando esta parte que le está pidiendo el malhechor, el cual tuvo que tener también esta parte de ver que él había hecho mal, ver y reconocer que no había actuado de acuerdo a los designios que Jesús había mencionado durante toda su vida. Sin embargo, en ese momento se pudo arrepentir. En ese momento vio lo que los demás no vieron, vio al Mesías que estaba a un lado de él en la cruz. Hermanos, nosotros también no esperemos ver solamente al Señor Jesús en los momentos de felicidad, en los momentos que son buenos, en los momentos de gloria. Aprendamos a ver a Jesús en la humanidad. Cuando estemos sufriendo, aprendamos que también Jesús está con nosotros. Cuando estemos viviendo plenamente, Jesús está con nosotros. Cuando estemos muchas de las veces turbados, el Señor está con nosotros. Aprendámoslo a ver también en esa parte humana que tiene el Señor, en esa parte donde Él también sufrió como hombre que era. Entonces, hermanos, nosotros a veces solamente queremos disfrutar la gloria del Señor, pero cuando se presentan problemas o cuando se presentan dificultades, es cuando nos vamos hasta otros lados y decimos: ¿dónde estás ahora que te busco? ¿Dónde estás ahora que te necesito? El Señor siempre está ahí, pero a veces nosotros hay que saberlo reconocer en ese momento. Hay que saber que Él también está, y hay que tener la fe fuerte que necesitamos para verlo en toda nuestra vida. Este Domingo de Ramos, pues es el inicio de la Semana Santa, en la cual vamos a estar acompañando a Jesús a lo largo de su pasión, muerte y resurrección.
En estos días santos, acompañemos a Jesús, no solamente de una forma que sea por tradición, sino porque realmente lo hemos encontrado y queremos vivir con Él. Realmente nosotros hemos puesto nuestro corazón y nuestra vida en el Señor. Que este jueves, viernes y sábado santo, este triduo pascual, realmente nosotros tengamos nuestra fe en el Señor y sobre todo aprendamos a vivir la gloria de la resurrección, esa Pascua del Señor, que muchas de las veces nosotros, hermanos, le damos importancia, sí, a la muerte de nuestro Señor, pero tengamos en cuenta que el Señor no se quedó ahí, el Señor resucitó, y todo este camino que hemos recorrido de Cuaresma, esta parte de la Semana Santa, acompañarlo en su muerte y en su pasión, siempre debemos de tener en cuenta que debemos para vivir la Pascua del Señor, la resurrección, en la cual nosotros también algún día queremos resucitar junto con Él y vivir en el reino de Dios. Pues, hermanos, que en estos días santos aprendamos nosotros realmente a vivir la pasión de nuestro Señor, a estar con los que más lo necesitan, con aquel que sufre, con aquel que es despreciado. El Señor, aún estando en su suplicio, estuvo con el que lo necesitaba. También nosotros aprendamos a estar con los demás y no nos creamos superiores, porque como nos dice San Pablo, Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde a su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, se abajó a nuestra condición y murió en una muerte de cruz. Aprendamos también nosotros, hermanos, a vernos todos como hijos de Dios y como aquellos que vamos caminando juntos para gozar un día la gloria del Señor. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiado en la fuerza salvadora del amor de Dios, oremos, hermanos, por todos los hombres. Iremos diciendo: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe. Oremos.
Padre, escúchanos. Por los países que sufren la tragedia del hambre o de la guerra, para que Dios le dé fortaleza, y los cristianos, seguidores de Jesús, muerto en la cruz, vivamos en el afán de hacer todo lo posible para que acabe tanto dolor. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que participan de la pasión de Cristo, mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que viven encerrados en el egoísmo y son incapaces de amar a los demás, para que el Señor toque su corazón y los convierta. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que, por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también para que Dios siga bendiciendo a María Josefina Porto y a Eliseo Torres, que dan gracias a Dios por estos 50 años de matrimonio. Que el Señor les dé lo necesario para aquello que necesitan para su salvación. Oremos. Dios y Padre nuestro, escucha nuestra oración y haz que participemos ahora y siempre de la plenitud de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para hacer un momento de adoración a Jesús sacramentado. Nos ponemos de pie. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos acercamos los que vamos a recibir el cuerpo del Señor.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre Todopoderoso, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan un excelente domingo. Sí, es que no la vi, es que no había nadie. ¿Quiere de veras? En ese momento Buenas tardes. Algunos avisos parroquiales. Estos serán los oficios y horarios de la Semana Santa. Del día Jueves Santo, 14 de abril, será la celebración de la Cena del Señor a las 7 de la noche aquí en la parroquia. El día Viernes Santo, que es 15 de abril, será el Vía Crucis a las 10 de la mañana. Habrá 2 Vía Crucis, el norte que abarcan las zonas de Sagrado Corazón, Santa Rita de Casia, Madre Santísima de la Luz y San José Obrero. El Vía Crucis sur abarcan las zonas Sagrada Familia, Santa María de Guadalupe, Santo Niño y Santa Cruz. Ambos Vía Crucis empezarán en la presa y terminarán aquí en la parroquia. La adoración a la Santa Cruz será ese mismo viernes a las 6 de la tarde en la parroquia. El día Sábado Santo, 16 de abril, será el Pésame a la Virgen a las 10 de la mañana aquí en la parroquia. La Vigilia Pascual a las 9 de la noche aquí en la parroquia. También hay venta de cirios para Semana Santa en los horarios de la notaría parroquial y en las celebraciones dominicales y de Semana Santa. También las personas que gustan anotarse para el novenario de la fiesta patronal del Señor San José Obrero son los días del 22 al 30 de abril. Favor de anotarse con Gaby, con Rosy o conmigo. Y esta semana se ha juntado de la zona San José Obrero 980 pesos para los gastos de la fiesta patronal del día domingo 1 de mayo. La notaría parroquial permanecerá cerrada del 14 al 20 de abril. Se abrirá hasta el día jueves 21 de abril en su horario habitual.
Gracias. Ahorita pasa el diácono a bendecir las palmas.